Rafa La Torre. Luego conectamos con La Palma y les contamos lo que allí ha ocurrido, que es nada menos que un cero energético que ha dejado a toda la isla a oscuras. Desde las 5:30 se venían reportando problemas que hacían recordar a otros episodios también en los que hubo apagones, pero ninguno tan serio como este. Un cero eléctrico que ha afectado a la isla de La Palma y que ha dejado sin suministro eléctrico a todo el territorio insular. Este nuevo apagón se suma pues a otros como los vividos en Santa Cruz de La Palma, en los Llanos de Aridane o en El Paso. Se están investigando cuáles son las verdaderas razones de este fallo eléctrico que ha provocado tantas molestias a los habitantes de La Palma. Y Endesa está haciendo una investigación y presentará sus conclusiones. En cualquier caso, ya ven ustedes, esta es la noticia. A esta hora, a las 5:30 empezaron los fallos y hasta las 7:15 no empezó a recuperarse la isla de La Palma de este cero energético. Hoy El Confidencial da algunos detalles acerca del último refugio de José Luis Ábalos, la vivienda de Valencia en la que ha entrado la Guardia Civil. Es el inmueble de toda la vida del exministro, salvado de sus divorcios y en el que guarda los recuerdos de sus viajes a Latinoamérica y también un arsenal de libros, dice aquí El Confidencial. Y este es el detalle más interesante, es el lugar donde dormía en Valencia aquel Sánchez que cogió el Peugeot para hacer campaña en las primarias contra Susana Díaz. Esto sería una anécdota si no fuera porque esta investigación se dirige al corazón del PSOE del Peugeot, al núcleo más cercano e íntimo de Pedro Sánchez. Los agentes en el domicilio de José Luis Ábalos volcaron los dispositivos electrónicos y buscaron dinero en efectivo en 10 horas de registro. Claro, lo que ha motivado este registro, según el ordenado por Leopoldo Puente, el magistrado del Tribunal Supremo, y según aparece en el auto de entrada y registro, es que se habrían encontrado algunas grabaciones en las que José Luis Ábalos interviene en la adjudicación de obras públicas a cambio de compensación económica. Esa actividad presuntamente delictiva se habría llevado a cabo de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes. Pero siendo esto gravísimo, y siendo Ábalos quien es, del núcleo íntimo, la persona más importante de la vida política de Pedro Sánchez, secretario de organización del PSOE, ministro de Transportes, lo que preocupa no es Ábalos, que ya está formalmente imputado y del que además ya se espera poco. De hecho, en este registro es improbable que hayan encontrado algo más. Después de 16 meses de la detención de Koldo, es difícil que alguien como Ábalos, en fin, pudiera guardar algo incriminatorio en su domicilio. Lo que preocupa hoy al PSOE no es José Luis Ábalos. Lo que preocupa hoy al PSOE son los registros en empresas constructoras de obra civil en Navarra. ¿En Navarra? Sí. ¿De obra civil? Sí. Porque esto va del cobro de comisiones por adjudicación de obra pública y se teme que el juez haya dirigido su mirada a lo que se ha dado en llamar como el cupo vasco. Es decir, que se puede concluir que esto forma parte de la investigación en la que figuraría el famoso informe de la UCO que tanto preocupa a Santos Cerdán y al PSOE, ese anexo en el que se habla de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Y ya estamos hablando de 2 secretarios de organización sucesivos del PSOE, y la investigación ya no apunta únicamente a un enriquecimiento personal, sino al amaño de concursos. Y tanto preocupa al PSOE que una de las cuestiones que puso en el punto de mira a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, que fue la adjudicación de los túneles de Velate, también están en el punto de mira del juez, porque de hecho han entrado en la empresa adjudicataria de esa obra, cuyas irregularidades fueron ya
denunciadas por Unión del Pueblo Navarro. Aquí les hemos hablado ya de ellas. Javier Saralegui ha asistido a la entrada de la Guardia Civil en esa empresa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues con calor en el portal número 1 de esta calle, donde continúa ahora mismo el registro que comenzaba hace al menos 2 horas en esta sede de la empresa Servinavar, una de las adjudicatarias, como decías, de las obras de desdoblamiento de los túneles de Berate junto con Acciona y OSES. Al menos 8 agentes de la Guardia Civil han ido entrando de 2 en 2 desde antes de las 6 de la tarde. Un vehículo también entraba hasta el portal, donde ante las miradas de los paseantes en pleno centro neurálgico de Pamplona han descargado cajas de cartón con las que han entrado al edificio. A partir de ahí, Rafael, en esta última hora, salidas y entradas, más salidas de agentes, la última a un supermercado próximo a por botellas de agua, porque tenemos 31 grados ahora mismo. Es un segundo piso estrecho, alargado, que da a la plaza del Castillo, y algo que, no me dirás si no parece escrito por un guionista, da también a la calle San Nicolás, que en algunos países trae regalos, y da a la calle Comedias. El sitio es céntrico, pero también, casualidad o no, al menos un alto cargo del Gobierno de Navarra se ha dado un garbeo, un paseo por la calle adyacente al portal y ha echado un vistazo antes de que los agentes entraran al mismo. Y ahora recuerden y hagan memoria de cuando Santos Cerdán admitía haber preguntado por obras en Navarra y negaba que hubiera sido delito, y de cuando Onda Cero se había enterado de que había registrado sus preguntas, todas ellas, en un mismo día y de forma sospechosa, porque parecía que era para tratar de buscarse algún tipo de argumentario coartada para las investigaciones que estuvieran por venir. Ya les digo que Unión del Pueblo Navarro ya había denunciado los posibles vicios de procedimiento en este proyecto de los túneles de Berate, que parece que ahora está en el punto de mira de la investigación del juez. Puede que el último refugio valenciano de Ábalos ya no guarde ni siquiera el colchón donde dormía Sánchez, pero lo sustancial es lo que se encontraría en esas empresas navarras. Tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar a domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me ha llamado por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático, y de no querer molestar nada. La verdad es que ha sido mínima la intervención y lo único que les interesaba era el teléfono. Lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado. Y unas memorias digitales de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de algunos familiares y no. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, como les digo, este registro ha sido ordenado por Leopoldo Puente, por el juez del Supremo, en una pieza separada, secreta, de la investigación que está llevando a cabo. En España han tenido problemas con la justicia muchos gobiernos. Ninguno había llegado al extremo de este, capaz de cuestionar el mismo Estado de Derecho como estrategia de defensa. De Leopoldo Puente, muy pronto, ya lo verán, se dirá si algún día firma el auto de procesamiento de Ábalos, y qué decir si mete en problemas a Santos Cerdán, que le mueve una animadversión al gobierno progresista, o que forma parte de una especie de contubernio de togados para derribar. Bueno, ¿para derribar qué? Si este gobierno no puede sacar adelante ni siquiera unos presupuestos. Hoy Gabriel Rufián le pide al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a su socio, que a ver si convoca un debate sobre el estado de la nación, porque no puede vivir bunkerizado y eludiendo el control de la prensa y los parlamentarios durante días y días, que parece que es el único afán ya ejecutivo, es el único programa, huir de la fiscalización de periodistas y de la oposición de Pedro Sánchez. ¿Derribar qué? Si no hay legislatura que derribar. El despliegue que el gobierno ha hecho para atacar a los jueces en el caso del fiscal general del Estado supera todos los límites hasta el momento. El problema no es ya ese, sino la certeza de que dentro de 2 meses, no más, lo veremos como algo hasta suave, porque los límites se habrán desplazado otro tanto, porque seguimos moviendo el umbral de lo admisible hasta alcanzar extremos inconcebibles. Hoy el gobierno ha utilizado nada menos que la sede del Poder Ejecutivo, que es la Moncloa, para señalar a los jueces. No es solo el juez Ángel Hurtado por procesar al fiscal general del Estado, sino a todos aquellos que se interponen en el camino del gobierno y con sus incómodas investigaciones le ponen en dificultades. La juez Viedma, por el caso del Hermanísimo, el juez Peinado, por el caso de Begoña Gómez. Evidentemente este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, está bien absolutamente evidente
que hay algunos jueces que están actuando y trasladando están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Ya ven que la encargada de difundir sospechas sobre la intencionalidad de los jueces ha sido nada menos que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Y cuestionar, por cierto, la instrucción del caso del fiscal general del Estado no es solo cuestionar a Ángel Hurtado, es también hacerlo al instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a los jueces de la Sala de Admisión del Supremo, por supuesto Ángel Hurtado, a los magistrados de la Sala de Apelación del Supremo. Esto no es la voluntad y el capricho de un juez, porque así no funciona el sistema de garantías en España, que afortunadamente es una democracia, a pesar de que cada vez cueste más identificarla como tal en las descripciones que hace de ella el Ejecutivo. Alegría habla de incomprensión, para no tener que mencionar la palabra que en realidad oculta con su estupor fingido y es prevaricación. Porque, de hecho, ella ya tiene claro que el fiscal general del Estado es inocente. Ustedes habrán podido leer también el auto y no hay ninguna prueba directa que se determine que el fiscal general del Estado filtrara nada. Y al contrario, sin embargo, existen un número importante de declaraciones, por cierto, de distintos profesionales, de distintos periodistas, de diferentes medios de comunicación, que saben ustedes que declararon además bajo juramento y ahí en sede judicial han declarado que tenían la información muchas horas antes y han declarado también bajo juramento que desde luego no fue el fiscal general del Estado quien les filtró esa información. Bueno, ya que hablamos de evidencias, lo que ha quedado claro es que Pilar Alegría confunde indicio, prueba y evidencia, y eso sí dificulta bastante la comprensión de las decisiones judiciales. No hay duda de que todo esto sería mucho más sencillo si fuera el Consejo de Ministros quien resolviera directamente los casos judiciales. Ya ven lo del fiscal general del Estado, procesado por haber presuntamente utilizado documentación confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso en una operación política. Alegría, ya lo han escuchado, ya ha instruido el caso. ¿Qué digo instruido? Ha practicado la prueba y ha dictado sentencia. ¿Ven qué fácil es? Caso resuelto. Hombre, así desde luego todo el atasco de la justicia quedaría solucionado. Volveríamos a una justicia diligente. Claro, no sería justa, pero sí diligente. Lo que dice Pilar Alegría es algo peor que una osadía. El auto de procesamiento delimita perfectamente los indicios racionales de criminalidad en este caso. Y luego será un juicio justo, si se abre finalmente la vista, el que determinará la participación de García Ortiz en un delito. Pero ella ya ha dictado sentencia. Y sí, el auto tiene pruebas indiciarias y hay testimonios a los que el juez no concede valor por la razón sencilla de que no demuestran nada a su juicio. A la hora en la que el fiscal general del Estado recibió en su correo personal la documentación confidencial del novio de Ayuso, nadie había publicado ese documento. Nadie. Podía haber periodistas que hubieran informado de su contenido, pero el documento, servía para cerrar el círculo y para ganar el relato, expresiones utilizadas por García Ortiz que sugieren el carácter político de las actuaciones del fiscal general, que tras angustiosas gestiones la noche del 13 de marzo de 2024 recibió el documento en su correo personal y luego, después de eso, nunca antes, fue publicado. ¿A qué tanta premura para recibir el? ¿Por qué sacan al pobre Julián Salto del partido? Porque era necesario el documento, porque eso cerraba el círculo, porque eso permitía volcar el relato. De ahí que el juez considerara que el testimonio ofrecido por los periodistas pues no había lugar o no tenía o no ofrecía nada revelador respecto del relato de los hechos contenido del relato de los indicios contenido en la instrucción. Bueno, el gobierno, el partido mayoritario que es el PSOE y una parte de sus socios parlamentarios han decidido arrasar con la separación de poderes y con el crédito del Estado de Derecho con tal de salvar a su fiscal general, que probablemente se condenó cuando decidió construir relatos como si fuera un fontanero socialista. Estas horas recientes hemos asistido a declaraciones que van mucho más allá de la discrepancia con una decisión judicial, porque lo que pretenden es hacer creer que los jueces, algunos, es decir, todos los que toman una decisión con la que el gobierno no está de acuerdo, actúan como oposición. Es decir, con un interés político. Es decir,
con un ánimo golpista. Y como me vais a preguntar por el fiscal, os diré lo que pienso. Y lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración. No encuentra ninguna y aún así abre una causa por la que quiere sentar en el banquillo a alguien que lo que hizo fue defender la verdad frente a quien había cometido un delito. Bueno, esto decía Pachi López, el portavoz parlamentario del PSOE. Y ahora, claro, no fue el único, ¿eh? Ahí tiene a Óscar López, ahí tiene a Pilar Alegría, a Óscar Puente, a Yolanda Díaz, bueno, como apéndice del PSOE en Sumar. Y ahora escuchen ustedes a Yone Belarra y verán como toda esta retórica del PSOE ha henchido de razones a Podemos o a los independentistas o a todos aquellos que creen que España no es un Estado de Derecho ni una democracia. Cuando se metía en la cárcel a los líderes catalanes por hacer política, cuando se condenaba a cargos públicos de Podemos como Isabel Serra sin pruebas o se retiraba el escaño de Alberto Rodríguez por delitos que nunca cometieron. Cuando todo eso pasaba, el Partido Socialista miraba hacia otro lado porque pensaba que a ellos nunca se lo iban a hacer y porque también les beneficiaba electoralmente. Claro, si es que es normal, si es que es lo coherente, ¿no? Esto que dice Yone Belarra. Claro que esta legislatura ya nació como acto supremo de corrupción política, como fue el canje de impunidad por apoyo parlamentario. Esa impugnación de la justicia, el borrado de una sentencia por un interés espurio, como es el comprar 7 votos, 7 para una investidura, solo podía terminar así. De manera que también este es un final o un desarrollo, no digamos que todavía es el final. Un desarrollo coherente con el inicio de esta legislatura. Esto de la autoamnistía, es decir, una forma de desviación de poder, ya es algo que asume incluso la Comisión Europea. No es una cuestión ya solo de la fachosfera. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Félix Bolaños decía que no habría ningún problema con la amnistía y con la Comisión Europea? Pues ya ven que sí, ya lo hay. La Comisión Europea ha cuestionado la amnistía ante el Tribunal de la Unión Europea. El TJUE. Parece una autoamnistía, dicen, porque es parte del acuerdo para la investidura del gobierno. Y toda autoamnistía es un acto antijurídico. Claro, los servicios jurídicos comunitarios ven elementos contrarios al derecho y aconsejan al Tribunal de Luxemburgo que responda de forma desfavorable al gobierno en varias de las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas. Esto continúa, ¿eh? Pero esto que han recibido hoy de la Comisión Europea, desde luego que ha metido el miedo en el cuerpo al gobierno. No vaya a ser que el abnegado Cándido Conde Pumpido no sea suficiente para legalizar su autoamnistía. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Llega la nueva